Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. Es uno de los libros más célebres de la literatura universal y es considerada la primera novela moderna. La obra parodia a los libros de caballería a través del relato de un hidalgo que enloquece y decide salir al mundo convertido en un caballero andante. La novela está narrada en tercera persona y su primera parte, publicada a comienzos de 1605, lleva el título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Al comienzo del libro, el hidalgo acondiciona una antigua armadura y se rebautiza con el nombre Don Quijote de la Mancha. Además, elige un nombre para su caballo, Rocinante, y una dama de quien enamorarse, Aldonza Lorenzo, una labradora, a quien le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Una mañana, sin que nadie lo vea, Don Quijote emprende su viaje. Poco después, le pide al dueño de una venta, a quien Don Quijote confunde con un noble, que lo nombre caballero. Así, el hombre y otras mujeres que trabajan allí celebran una falsa ceremonia para tener algo de qué reírse. Después, Don Quijote parte a buscar aventuras. En el camino, intenta ayudar a un criado azotado por un labrador y se marcha satisfecho con el resultado de su primera obra, sin saber que su intervención empeoró la situación. Más tarde, el hidalgo se interpone ante un grupo de mercaderes, a quienes desafía obligándolos a confesar que Dulcinea es la doncella más hermosa. Como resultado, Don Quijote es brutalmente apaleado. Afortunadamente, un vecino de Don Quijote lo encuentra y lo lleva de regreso a su casa. Allí están la sobrina del hidalgo, un ama, un cura y un barbero, quienes se muestran preocupados y culpan a los libros de caballerías por la locura de Don Quijote. Por eso, al día siguiente, el cura manda a arrojar al fuego muchos de esos libros y se decide tapiar su biblioteca. Pocos días después, Don Quijote le pide a un labrador pobre, Sancho Panza, que sea su escudero. A cambio, le promete que si gana una isla, lo hará gobernador de ella. El labrador acepta, y ambos parten sin que nadie los vea. En el camino, Don Quijote confunde unos molinos de viento con gigantes y se lanza a atacarlos sin prestar atención a las advertencias de su escudero. Entonces, el hidalgo cae y se rompe su lanza. Más tarde, Don Quijote se enfrenta a dos frailes y a los escuderos que acompañan a una mujer vizcaína, creyendo que llevan a la mujer prisionera. La historia se detiene en el momento en que el hidalgo arremete contra uno de los escuderos de la dama. Poco después, el narrador encuentra la continuación de la historia de Don Quijote en un libro escrito por el historiador árabe Cide Hamete Benengeli. Allí se cuenta que en el enfrentamiento, el escudero le corta al hidalgo parte de su oreja y le rompe su celada, por lo que Don Quijote procura conseguir una nueva. Más tarde, Don Quijote y Sancho Panza se encuentran con unos cabreros, y uno de ellos les cuenta la historia de Grisóstomo, un pastor que murió de amor por una mujer llamada Marcela. Don Quijote queda cautivado con la historia de Marcela, a quienes muchos pastores han declarado su amor. Entonces, imitando la actitud de los enamorados, el hidalgo se duerme pensando en Dulcinea.
Al día siguiente, Don Quijote y Sancho acompañan a los cabreros al entierro de Grisóstomo. Marcela, quien también asiste al entierro, se defiende de las acusaciones que la señalan como responsable de la muerte de su enamorado. Ella explica que no está obligada a amar a quien la ama y que nunca le dio a Grisóstomo esperanzas de corresponder a su amor. También afirma que nació libre y que eligió vivir en soledad. Luego, el hidalgo y su escudero reanudan el viaje y poco después se detienen a descansar junto a un arroyo. Allí, Rocinante, el caballo de Don Quijote, intenta aparearse con unas yeguas y los arrieros que las cuidan comienzan a golpearlo. A causa de esto, Don Quijote y Sancho se ven involucrados en un enfrentamiento con los arrieros y resultan heridos. A continuación, el hidalgo y su escudero llegan a la venta de Juan Palomeque. Allí comparten una habitación con un arriero, quien espera tener un encuentro íntimo con Maritornes, una mujer que trabaja en el establecimiento. Por una confusión del hidalgo, se desata una gran pelea que involucra a la mujer y a todos los que comparten la habitación. Al día siguiente, el hidalgo se marcha de allí, negándose a pagar el precio de la estadía, puesto que lo considera impropio de la caballería andante. Sancho Panza intenta imitarlo, pero lo retienen algunos hombres y lo mantean para burlarse de él. Además, el dueño de la posada se queda con las alforjas de su asno como forma de pago por la estadía. Posteriormente, Don Quijote, con la intención de reemplazar su celada rota, ataca a un barbero y le quita su bacía, creyendo que es el yelmo de Mambrino, una legendaria pieza de armadura. Poco después, el hidalgo libera a unos galeotes, es decir, un grupo de prisioneros condenados a remar en las galeras reales. Luego, Don Quijote se dirige, junto a Sancho Panza, a buscar refugio en Sierra Morena, temiendo las sanciones de la Santa Hermandad por haber liberado a los prisioneros. Allí conocen a Cardenio, un joven que vive en la sierra, haciendo una penitencia amorosa y que tiene arrebatos de locura ocasionales. Cardenio explica que estaba profundamente enamorado de Lucinda y que trabajaba al servicio del hijo del duque Ricardo, Fernando. Fernando le había dado su palabra de ser su esposo a una mujer llamada Dorotea, pero luego la había abandonado. Más tarde, Fernando conoció a Lucinda y, traicionando a Cardenio, acordó con el padre de ella su matrimonio. Tras el desengaño amoroso, Cardenio se retiró a la sierra, donde ahora vive en un estado semisalvaje. Don Quijote, inspirado por Cardenio, decide imitar a varios caballeros andantes y hacer una penitencia amorosa, para lo cual finge demencia con comportamientos desopilantes. Además, le pide a su escudero que le entregue a Dulcinea una carta en la que le declara su amor. Más tarde, en el camino hacia el Toboso, Sancho Panza encuentra al cura y al barbero y les cuenta la situación en la que se halla el hidalgo. Entonces, el cura y el barbero diseñan un plan para llevarlo de regreso a su aldea. Cuando Sancho se adentra en la sierra para buscar a Don Quijote, el cura y el barbero encuentran a Cardenio y más tarde a Dorotea, la mujer a la que Fernando engañó y abandonó. Cardenio y Dorotea, al reconocerse, se proponen ayudarse mutuamente para recuperar a sus respectivas parejas. Además, Dorotea les ofrece su ayuda al cura y al barbero
para llevar a Don Quijote de regreso a su aldea. Entonces, Cardenio, Dorotea, el cura, el barbero y Sancho Panza parten junto al hidalgo. En el camino de vuelta, todos ellos se alojan en la venta de Juan Palomeque. Poco después, llegan allí Fernando y Lucinda, quienes se reencuentran con sus antiguas parejas, Dorotea y Cardenio. Lucinda le pide a Fernando que le permita volver con quien considera su auténtico esposo, Cardenio, y Dorotea le suplica que cumpla su promesa y la tome a ella por esposa. Fernando así lo hace, de manera que se recomponen las antiguas parejas. A la mañana siguiente, el barbero al que Don Quijote le había quitado su bacía encuentra a Sancho y le reclama su pertenencia. Luego de una discusión, el cura interviene y, escondidas, le paga al barbero su bacía, de manera que éste queda satisfecho. Posteriormente, unos cuadrilleros de la Santa Hermandad llegan a la venta. Tienen la orden de arrestar a Don Quijote por haber liberado a los galeotes. Pero el cura los convence de que no lo hagan, argumentando que el hidalgo está loco. Luego, el cura y el barbero conducen al hidalgo de regreso a su casa, encerrado en una jaula, haciéndole creer que está hechizado. Después de 6 días de viaje, Don Quijote llega enjaulado a su aldea, y su sobrina y el ama lo reciben y procuran cuidarlo. Al finalizar el relato, el narrador afirma que Don Quijote realizó una tercera salida. Explica que la continuación de su historia fue hallada en los cimientos derribados de una eremita y manifiesta su deseo de sacarla a la luz próximamente.